Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, decíamos sobre el primer tema, la reforma tributaria del presidente Daniel Noboa. Ya se ha publicado en el registro oficial y está vigente. La reforma tributaria denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada el 19 de diciembre en la Asamblea y ya fue publicada en el registro oficial la tarde de este 20 de diciembre y con esto pues la ley ya entra en vigencia. Con esta nueva ley se realizará una nueva amnistía o condonación de intereses, multas y recargos a los deudores del SRI, del Servicio de Rentas Internas. Así los contribuyentes que paguen la totalidad de las deudas vencidas recibirán la condonación del 100% de los intereses, multas y recargos. Para acceder a esta condonación tributaria, el contribuyente debe pagar el capital de su deuda en máximo 150 días contados desde el 20 de diciembre. Y bueno, además de esta nueva ley incluye incentivos tributarios como mayores deducciones de gastos para pagar menos impuesto a la renta para empresas que creen nuevas plazas de empleo. Ahora, ¿qué tan inmediatos serán los efectos de esta ley? Y bueno, vamos a conversar justamente con el experto, el doctor Napoleón Santamaría. Gracias, doctor, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto ahora sí a esta reforma tributaria que ya fue aprobada por la Asamblea? Se hizo unos pequeños cambios y bueno, ahora ya está en el registro oficial. Muy buen día, Verónica. Saludos a usted y afectuoso abrazo y saludo a todos quienes nos escuchan. Mire, sí, yo creo que hay que tener siempre un objetivo de lo que está produciéndose en el país. Y en primer lugar, podemos decir que lo que salió de ley, Verónica, realmente sí es mejor a lo que ingresó como proyecto. Tiene el país una mejor ley. Yo tengo que rescatar, he sido crítico a veces de la tarea de la Asamblea, pero rescato que ahí hay un trabajo, hay aportes, hay correcciones, porque había algunos errores hasta de forma. Y entonces, al menos como ciudadano y especialista en materia tributaria, me quedo algo tranquilo de que la ley que sale es una ley innovadora, tiene algunos temas interesantes, ¿sí? Otros quizá muy objeto de un debate y crítica, por ejemplo, el tema de la amnistía, pero es una ley que de alguna manera sí le empuja al país para ir un poquito más adelante. Ahora, pero quedemos claro que el contexto de la ley es pequeño, la potencia de la ley es reducida, pero en esa limitación, en esa reducción, debo reconocer que la ley tiene algo positivo. Entre otras cosas, ¿qué, mi querida? El tema de la amnistía tributaria, que como usted lo mencionaba hace minutos, pero que es sumamente cuestionado, ¿no? ¿Por qué? Porque organismos intereses ya hablan que la amnistía es una forma perversa de premiar a quienes no cumplen sus obligaciones tributarias y desmotivar, por el contrario, a quienes sí lo hacen. Pero bueno, ya está, como bien usted lo pone en la nota de prensa, hay 150 días. ¿Quiénes pueden acogerse? Todas las empresas, todas las personas naturales, todas las sociedades, las compañías nacionales o del exterior que trabajen como residentes fiscales en el país. Excepto, y ahí ponen esa excepción, el presidente, vicepresidente de la República, los asambleístas y sus familiares en 4 grado de consanguinidad y afinidad. No se dice técnicamente ahí que las compañías de ellos o de los padres de ellos, que era la objeción más grande, tampoco puedan ejercer. Creo que en el reglamento irán puliendo y aclarando estos malas redacciones, el mal uso del castellano, del cual nos siempre adolecemos en el país, pero creo que es una imprecisión de redacción y lo demás a corregir. Y como bien decía, algo importante de rescatar, Mónica, ¿qué obligaciones? Cualquiera. Impuesto a la renta, IVA, impuesto a las divisas, impuesto a construcciones fiscales, retenciones, cualquiera. Siempre que sea administrada por el SRI. 1. 2. ¿Hasta cuándo? Como bien lo dice, es 150 días hábiles, porque en materia tributaria todos los días, cuando los días se cuentan como días hábiles. Más o menos esto vencerá para el 16-17 de julio del próximo año y por lo tanto las compañías podrán acogerse. Ya alguien ha dicho, y se necesita que previamente esté determinado, glosado o en un acta de determinación por la administración tributaria.
No, no se necesita. Si está, puede acogerse, pero si no está, también puede acogerse porque la ley habla de que se pueden acoger quienes tienen vencimientos de obligación. Y vencimientos de obligaciones lo tienen todos los que, llegando el día que tienen que pagar el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, el ICB, no lo han pagado. Así que es genérica y potente. Y quizás rescatar, mi querida Verónica, ahí el tema de que también se incorpora una amnistía municipal, y eso es bueno, por ejemplo, para Quito. Quito tiene una histórica deuda de 470 millones por cobrar, que no ha podido cobrar. En el municipio de Quito, entre otros municipios, podrían sacar la ordenanza para tomar este mismo concepto. Y tienen que hacerlo dentro de estos 150 días. Es decir, el país puede vivir 150 días con amnistía, no solo nacionales, sino subnacionales, incluidos dos, todo lo que es multas por matrículas de vehículos y finalmente los créditos que nuestros jóvenes sacaron del ex Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Beca, IES, y que no han podido pagar por algunas razones y que también van a recibir una amnistía de intereses, multas y recargos. ¿A cambio de qué? De pagar el capital íntegramente. Nos suena interesante esta primera mirada que nos hace don Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Usted escribe en su cuenta de ex, dice, reconocemos que es un texto mejorado inicialmente, al inicialmente presentado y con temas importantes y destacables, pero aún las reformas estructurales quedan pendientes. Y esta sí es un gran pendiente porque dada la brecha fiscal, el mismo ministro lo ha mencionado, y se necesitaría más cosas quizás para poder cubrirla, ¿no? Definitivamente me queda, Verónica. O sea, hemos rescatado que la ley sale de, por ejemplo, ahorita el tema que usted lo mencionaba, la autorretención a los grandes contribuyentes. Y esto es bueno, es muy bueno. ¿Por qué? Porque un gran contribuyente, como su nombre lo dice, debe aportarle en gran medida al país en contribución fiscal. Pero tenemos algunos grupos, yo creo que la generalidad que sí lo hacen, pero por ahí algunos grupos que todavía están muy bajos en aporte fiscal. Bueno, lo que la ley hace es que ahora van a anticipar impuestos de venta sobre un porcentaje sobre las ventas, pero ya ese porcentaje va a discriminarse de acuerdo a sectores de la economía. Hoy día es muy genérico, es 1,75 para todos los que venden bienes y 2,75 para los que venden servicios. Bueno, ahora se va a discriminar y se va a ver, ¿cuál es el margen de la minería? Es un margen superior, entonces mayor presión fiscal. ¿Cuál es el margen de petróleo? Es menor, el de construcción, el de vivienda, etcétera, etcétera. Y esto creo que también es un avance. Y de ahí finalmente sí, un tema adicional de tratar de, Verónica, y esto sí, sí debe tratar, de repotenciar nuestras zonas francas. Zonas franjas que, recordemos en la historia, ya existían en el país, ya funcionaron en su debido momento, punto, funcionaron mal, por cierto, fueron guaridas de algunos malos empresarios que se dedicaron a hacer perversos negocios para el país, buenos para ellos, y que provocaron una denostación global de este sistema de zonas francas que en otros países sí funciona. Bueno, esta ley repone, reconstruye las zonas francas. ¿Cuál es el mensaje ahí, mi querida Verónica? Todos atentos, vigilantes, para que esto funcione en favor del país, para que realmente hagamos zonas francas y vengan inversionistas del exterior y nos traigan capitales y nos digan que le van a ayudar al país porque van a generar empleo, van a generar riqueza. Perfecto, si es que es así, porque trabajamos todos para sacar un país adelante, genial. Pero si va a ser nuevamente un espacio, una guarida para que dos o tres vivos se aprovechen del régimen fiscal de exoneración tributaria, entonces nuevamente vamos cayendo en los problemas que teníamos anteriormente. Y finalmente, el tema, Verónica, de alianzas públicos-privadas, que también es un tema que hay que, a nivel de reglamentos, el presidente tiene que ser muy prolijo para que finalmente la inversión del exterior venga no a ponernos en alianzas públicos-privadas cámaras de seguridad, cuya inversión es de 20,000, 30,000 dólares. No, necesitamos que vengan a hacer, por ejemplo, hidroeléctricas, que se vengan ayudando a hacer puertos, nuevos aeropuertos, grandes obras, grandes carreteras que no tienen país. Es decir, la alianza público-privada es un buen instrumento en la medida que vienen o invitamos, atraemos a inversionistas para hacer grandes obras. Si vienen a hacer cosas pequeñitas que el Estado, cualquiera de los gobiernos puede hacer, eso es un buen negocio para algunos y un mal negocio para el país.
De acuerdo. Ahora, doctor Santamaría, quisiera preguntarle sobre lo que dijo el ministro de Economía y el funcionario aseguró que con esta nueva ley se aporta un esquema de flujos mucho más uniformes desde el primer día del 2024 por las autorretenciones del impuesto a la renta para las 499 empresas que son consideradas las mayores contribuyentes, ¿no? Del país. Y aseguró que el gobierno pues también estará en contacto con organismos multilaterales para buscar alternativas de crédito tanto para créditos como de financiamiento de la caja fiscal, por lo que dijo se necesitarán al menos 4.000 millones para pasar este primer bache. Bueno, esto mencionaba de la ley, de lo que se pueda conseguir para el fisco. ¿Qué podemos opinar? Sobre todo con este tema de los grandes contribuyentes. Creo que el viceministro y el ministro también le dicen claramente al país una cosa. Esto no es más recaudación, más recursos a la fiscal, no es. Es una mejor forma de anticipar recursos fiscales para que vengan mes a mes en mayor flujo y en mayor medida a la caja fiscal. Ahora, esto es así en la medida en que los porcentajes de autorización no sean excesivos. Por ejemplo, si pusieran que el 3% aplica a todos los sectores de la economía. Claro que eso va a ser hoy día mayor recaudación, mayor flujo, pero a final del año tendrá que el Estado devolver en reclamos de pago indebido a todas estas compañías. Entonces, el concepto es que no, todo depende de que el SRI sepa ajustar bien lo que es el sistema de autorretención. Uno. Dos, eh, como no hay una estructura, todavía un cambio estructural, lo que nos dice el Ministerio de Finanzas es, tengo que armar un mejor paquete, un mejor proyecto, no solo, Verónica, para que los multilaterales nos vean, nos crean y nos presten o nos reperfilen la deuda, sino también para que los nacionales vean que las cosas sí están cambiando, que hay un nuevo giro. Y entonces ahí sí le digo, creo que algo anunciado, todavía no muy contundente, y yo creo que los ministerios de finanzas no deben anunciar previamente estas cosas, sino ejecutarlas. Pero ya se han anunciado temas estructurales, ¿cuáles, mi tía Verónica? Subsidios. Esto es un tema fiscal, porque ¿de dónde salen los subsidios? ¿Cómo subsidiamos? ¿De dónde sacamos plata? De los impuestos. Nos cobramos impuestos por un lado, vendemos petróleo por otro lado, cobramos regalías y de ahí subsidiamos a combustible. Y entonces, esto hay que decirle claramente al país que ya el Ecuador no puede seguir subsidiando combustibles como lo está haciendo hasta el día de hoy. Es imposible, Verónica y amigos. ¿Esto va a doler? Claro que va a doler. ¿Va a ser algo inflacionario? Claro que va a ser algo inflacionario, pero es necesario. El país no puede seguir subsidiando tal cantidad de recursos para combustión, para combustible. Y mire usted que ayer Colombia, el presidente Petro tuiteaba y decía, hemos acabado el programa para completar la eliminación de los subsidios a los combustibles. Un gobierno de izquierda, por cierto, ¿no? Que se da cuenta que hay mejores maneras. Y Verónica, amigos, está comprobado. Es mucho más potente llegar con un centro médico a personas, hermanos ecuatorianos que tienen escasos recursos económicos, que subsidiar combustible. Mucho más potente. Es mucho más potente crear una escuela rural para atender a 500 o 1,000 personas que seguir subsidiando combustible. Es decir, hay otras formas mucho más eficientes de salud y educación, donde podemos ir realmente selectivamente a ayudar a los ecuatorianos que necesitan ayuda. Yo hablo por mí, para poner mi caso. A Napoleón Santamaría, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar el combustible de su carro privado? La respuesta es no hay ningún motivo. Tienen que quitarnos el subsidio a todos los ecuatorianos que no merecemos aquel subsidio y más bien destinarlo a otra cosa. Tema 1. Tema 2, el tema de esfuerzo fiscal subnacional. Argentina creo que está también haciendo un modelo exitoso de esto donde dice, los municipios, perfecto, existan y trabajen, pero ayúdenle al país a también hacer un esfuerzo fiscal. Le pongo un ejemplo. Quito tiene un metro, yo soy quiteño y llamo a mi ciudad de Quito. Tiene un metro, también subsidiado. Entonces no podemos tener transporte público subsidiado, metro subsidiado y subsidiado los combustibles para los que tenemos vehículos. Esto es insostenible, ¿verdad? Y entonces los municipios también tienen que comenzar a trabajar en lo que se llama esfuerzo fiscal para ayudar al país. Porque hoy tenemos los municipios, mi tía Verónica, amigas, con la mano extendida al gobierno central. Gobierno central, entrégueme los fondos y con eso pago mis deudas y pago mis sueldos y pago mis 13º. Eso no es un gobierno central, es una dependencia que vive del gobierno central.
Y tan claro es esto que, Verónica, el último informe que sacamos es que los últimos 14 años ningún municipio creó una escuela municipal, de las viejas y buenas escuelas municipales que tenía, por ejemplo, Quito. Pero de hace 14 años no se ha creado ni una, en ninguna parte del país. Pero todos los municipios, 231 municipios, todos han hecho fiestas de conmemoración de su contabilización los últimos 14 años de forma espectacular, trayendo artistas, etcétera. Esto hay que comenzar a cambiar. Estas son las dinámicas estructurales que el país tiene que cambiar. Subsidios, presión fiscal, esfuerzo fiscal y trabajar en lo que necesitamos. Sostener nuestra economía porque lastimosa o beneficiosamente nosotros no tenemos una moneda, sino que tenemos adoptado un sistema monetario al que tenemos que respetarlo para que no nos trate mal en un momento que nosotros lo hayamos herido de forma previa. Importante, amigos, son las 7:37. Conversamos con el doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Y doctor, una pregunta final que tiene que ver con la aplicación ya de esta ley de eficiencia económica y generación de empleo, esta ley de reforma tributaria, ya publicada en el registro oficial el 20 de diciembre. Ahora, esto no significa que todas las medidas tributarias tendrán que ponerse en marcha de inmediato, porque, bueno, hay algunos temas que, por ejemplo, se cobran de manera anual, otros que tendrán que emitirse reglamento, ¿no? Buen principio. ¿Desde cuándo van a regir esta reforma? Respuesta, desde el 1 de enero del 2024, excepto la amnistía, que la amnistía ya comenzó a regir desde el día de hoy, porque ayer se publicó, hoy comienza a regir y entonces un ciudadano puede comenzar a pagar sus obligaciones desde mañana si está regido. Dos, ¿va a ayudar a la generación de empleo? Esperemos que sí, ojalá que sí. Yo creo que el sector de la construcción, un mensaje, el sector de la construcción con el que me he reunido, hemos conversado, dialogado, el sector de la construcción creo que es el más beneficiado de la reforma. Le dan dos grandes beneficios. Primero, le devuelven el IVA. Devolver 12 puntos el Estado a un privado es un gran negocio de entrada, ¿sí? De entrada. Y segundo, por la generación de empleo, también les dan un descuento adicional del 75% de la nómina de los trabajadores. Y usted entenderá, mi querida Verónica, que si algún constructor hoy comienza a construir un edificio, seguro, con toda seguridad, contratará personas y por lo tanto tendrá esa deducción, o sea, doble deducción. Muy bien, ya que el sector construcción va a estar beneficiado, aunque también le benefician indirectamente al sector de la agricultura y al turismo, ¿sí? Y también a los demás, pero con potencia a estos, el mensaje es claro, cuidado y caemos en el error de los ecuatorianos, y vale los micrófonos de Radio Sucesos para alertar. Cuidado y todos comienzan a construir, ¿sí? Porque ya vemos que la demanda no está en el Ecuador tan activa. Así que hay mucha responsabilidad de la Cámara de la Construcción, de los profesionales, para saber cuál es la capacidad de oferta de unidades de vivienda, locales comerciales y oficinas, sobre todo, para que no tengamos el problema después de tener a muchos constructores quebrados porque hay una sobreoferta y una demanda restringida. ¿Y por qué le digo esto, Verónica? Si usted revisa nuestra cuenta en X, sacamos la recaudación neta de impuestos a noviembre de este año y nos encontramos con la triste noticia para el país que nuevamente en noviembre tenemos menos recaudación tributaria. Y eso viene, mi querida Verónica, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre no será la excepción. Entonces, visto un país que cada vez tiene menos recaudación tributaria, mi querida Verónica, menos regalías petroleras, porque producimos menos y el precio es menor, que al próximo año vamos a cerrar uno de los bloques más ricos de petróleo. Imposible que en estas circunstancias los ecuatorianos seamos inconscientes y le pidamos a un gobierno, al país, al Estado, que nos subsidien combustibles. Creo que ahí están las líneas claramente centradas. Tenemos que arreglar nuestras finanzas públicas porque el problema común a todos los ecuatorianos se llama déficit fiscal. Si trabajamos para arreglar nuestro déficit fiscal, arreglamos, ayudamos, apoyamos a 18 millones de ecuatorianos, mi querida Verónica. Gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, por conversar con nosotros y analizar y entender esta reforma tributaria que ya está publicada en el registro oficial. Gracias, doctor, por estar con nosotros.